Saludos hermanas y hermanos en Cristo y María, bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Quien les habla es Héctor Reyes y como en todos los programas, hoy nos acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo se encuentra, diácono? Saludos, bendiciones a todos, saludos Héctor. En esta segunda semana de Pascua que seguimos celebrando al resucitado, ese que sigue apareciéndose a los apóstoles y a nosotros también. Es asunto de afinar el oído. Eso es muy cierto. Y como cita para este programa vamos a utilizar una cita de Benedicto XVI que dice de la siguiente manera: María Magdalena quería volver a tener a su maestro como antes, considerando la cruz como un dramático recuerdo que era preciso olvidar. Sin embargo, ya no era posible una relación meramente humana con el resucitado. Para encontrarse con él no había que volver atrás, sino entablar una relación totalmente nueva con él. Era necesario ir hacia adelante. Esta lectura o esta reflexión que nos presenta Benedicto XVI, reverendo diácono, me parece sumamente interesante, partiendo de que en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 9, versículo 62, nos da una frase que pudiera uno resumir un poco lo que nos ha dicho Benedicto, y es que el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Y yo creo que en cierta medida, hoy lo que vamos a estar tocando es esta María Magdalena, que sí tuvo un encuentro con Jesús, que vamos a estar detallando poco a poco, pero cómo ese encontrarse con Jesús hizo que ella nunca regresara a su vida pasada, sino que siguiera caminando hacia el presente o hacia el futuro. Sí, yo pienso, Héctor, que era tanto el amor que María Magdalena le tenía al maestro, que para ellos aquello era como un sueño, una pesadilla, que al despertar eso no iba a estar allí. Pero así, allí estaba la cruz. No había vuelta atrás, allí estaba la cruz. Todo no iba a ser igual. La relación iba a ser bien diferente, pero con tanto amor o más amor que antes, porque la dimensión, al ser diferente, iba a ser un amor sin barreras, pues la barrera más grande era la muerte y ya fue salvada. Eso es muy cierto. Y hoy vamos a estar tocando un poco esa frase que nos regala Juan, el evangelista Juan en el capítulo 20, versículo 18, que dice: he visto al Señor. Esta frase ¿verdad? Juan establece que fue hecha o dicha por María Magdalena a los apóstoles. Y nos tendríamos que nosotros plantear, reverendo diácono, ¿qué significa esa mirada o esa he visto a Jesús de María Magdalena? Y cómo esa relación o ese encuentro de María Magdalena con Jesús también se hace partícipe en nuestra vida diaria. Recordemos que María Magdalena había pasado por un proceso sumamente traumático, el haber visto a su maestro que por más de 3 años había caminado con él y había escuchado tantas cosas extraordinarias de Jesús, que había visto un sinnúmero de milagros. Inclusive ella había vivido la misericordia de Dios y había sido liberada también de sus males. Y vemos cómo este encuentro con Jesús no podía ser, ella no lo podía entender, porque ya ni sencillamente era sumamente difícil para aquellas personas y posiblemente para nosotros también, diáconos, si nos tocara a nosotros vivir esa misma experiencia, poder entender aquello de que Jesús ya no estaba allí, que ella fue con ojos llorosos, preocupada porque a lo mejor no habían podido terminar de embalsamar bien a Jesús. Y ella iba por allí con aquella pena de aquel maestro que se había muerto. Y sin embargo, pues vemos cómo allí se encuentra con algo inesperado para ella. Posiblemente para todos los discípulos, ¿verdad? Y a veces nosotros también nos pasa lo mismo, reverendo diáconos, que aún habiendo caminado con Jesús,
aún conociendo a Jesús, aún viviendo una vida de gracia, en ocasiones se nos nubla también la mente, se nos nubla también el corazón cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida y se nos hace difícil quizás poder encontrar el rostro de Jesús alrededor nuestro. Yo recuerdo nuestros retiros de Maús, ¿te acuerdas? Esos retiros de San Felipe de Maús. Y nuestro grito de guerra, nuestro lema, Jesucristo ha resucitado. Pero para tú poder recitar estas palabras, es necesario tener un encuentro personal con el Maestro. Es necesario tú creer que de verdad resucitó y que vive en ti y tú en él. Y así puedes gritar al mundo esta verdad. Ser esos testigos alegres, convencidos de la verdad del resucitado. Nos toca a cada uno llevar el mensaje. Y María Magdalena fue el fiel ejemplo de ese testigo fiel, de resucitado. Esa que cuando lo vio no se cayó, fue corriendo a avisarle a sus compañeros. Y eso es muy cierto. Y ella, como nos plantea las escrituras, reverendo diácono, especialmente Lucas, en el capítulo 8, que nos habla de que Jesús la había sanado y de ella habían salido 7 demonios. Y en ocasiones María Magdalena ha sido erróneamente definida como a una mujer, ¿verdad?, de la calle, una mujer prostituta, una mujer, ¿verdad?, con pocos valores. Sin embargo, en ningún momento el evangelista Lucas nos habla de que esos 7 demonios eran en relación a esa situación particular. Y me voy a ir explicando. Qué casualidad que hayan sido 7. Vamos a empezar por ahí. Que 7 son un número que bíblicamente podrían ser muchos, ¿verdad? En una cantidad imposible de enumerar. Sin embargo, cuando también vemos el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que existen 7 pecados capitales, reverendo diácono. Y si quizás miramos eso y miramos nuestra vida, podríamos nosotros quizás preguntarnos si realmente cuando el evangelista Lucas habla de esos 7 demonios, a lo que se refiere es a todos esos 7 pecados capitales que a lo mejor ella estuvo viviendo mientras estaba en el mundo. Y muchos de nosotros no estamos exentos de ellos, reverendo diácono, porque si cogemos uno a uno nos daremos cuenta que posiblemente caemos en alguno de ellos, hemos caído nosotros en alguno de ellos, o hemos sido liberados por Dios de algunos de ellos. Y para nada más que como una mera examen de repaso, pues nos recordamos que uno de ellos es la lujuria y posiblemente, a lo mejor, si fuéramos a ver, a lo mejor pues ella pudo haber pecado de eso, de la gula, de la avaricia, de la pereza, de la ira, de la envidia, de la soberbia, reverendo diácono. Y la historia de María Magdalena no está desligada de nosotros. ¿Cuántos de nosotros también hemos sido liberados por todas estas 7 pecados que he hablado y otros pecados adicionales? Y vemos cómo aquella María Magdalena recibió de Jesús su misericordia, su perdón, la liberó de todo aquello que la ataba, que la hacía esclava. María Magdalena fue la escogida por Jesús para que ya hablara con sus discípulos y le dijera, mira, Jesús ya ha resucitado y dice que lo esperemos, que Él va a hablar con nosotros y se nos va a presentar a todos. Vemos cómo la mujer que en la cultura judía no tenía ningún tipo de voz ni voto, que era en ocasiones, con el mayor de los respetos lo digo, hasta posiblemente un mueble más en el hogar, es a ellas mismas las que Jesús, con amor y con ternura, da ese primer paso y les dice, vayan, ve y dile,
ve y dile que estoy resucitado y que me voy a encontrar. Sí, Héctor, haciendo un poco de historia, el 21 de septiembre del 1521, el Papa Gregorio I ofreció una misa en la Basílica San Clemente de Roma. Fiel a la costumbre, la tradición, pues empezó su homilía. Y en esta ocasión tomó de ejemplo el personaje de María Magdalena para ejemplarizar el perdón de Jesús. Y en un acto que habrá que cambiar la imagen de María Magdalena, y ahí unió otros personajes de la Biblia, consolidando a la apóstol como esa pecadora. Y eso tomó 1400 años. La estigmatización de María Magdalena. O sea, y desde el principio del siglo V, de la Edad Media, ya se consideraba una santa. Pero fíjate, no fue solamente hasta que el Papa Pablo VI retiró del calendario litúrgico el apelativo de penitente, adjudicando a María Magdalena y cambiando la lectura del Evangelio relativo a esa mujer pecadora. Entonces, desde entonces, la Iglesia Católica deja de considerarla esa prostituta arrepentida. Pero la reivindicación total, final, definitiva, la hizo Papa Francisco en el 2016, cuando elevó la celebración en su día de la categoría de fiesta de la Iglesia. Y la llamó Apostolum Apóstola, poniéndola al nivel de los apóstoles. Sí, sabemos que esta frase original de la apóstola de los apóstoles viene de San Agustín, que había ya de alguna manera había hablado sobre el particular. Pero, ¿qué significancia realmente tiene esto para nosotros, reverendo diácono? Pues mire, aquella mujer que no tenía, como dijo ahorita, no tenía una relevancia importante en aquella sociedad, Dios, por medio de su hijo, resalta la importancia de la mujer para la vida de la fe. Y claro está, reverendo diácono, ¿cuántos de nosotros hemos vivido una experiencia de vida en donde nos hemos encontrado con este Jesús amado, con este Jesús toda misericordia, que nos dice, te recojo como estoy y te hago nuevo? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido esa misma experiencia que María Magdalena? ¿Cuántos de nosotros hemos seguido a Jesús y seguimos caminando con Jesús como sus discípulos, tratando de constantemente obrar de conformidad con aquello a lo que le hemos creído, que es a Jesús y a sus palabras? ¿Y cuánto tenemos que nosotros, hombres y mujeres, aprender tanto de esta María Magdalena, que no huyó ante las realidades de la vida que le tocaron? No huyó cuando cogieron a Jesús y lo pusieron preso. No huyó cuando Jesús caminaba con su cruz hacia el Calvario. No huyó estando allí con él en el momento de su muerte, junto con María, la madre de Jesús, nuestra madre, y con el apóstol Juan. ¿Cuánto realmente nosotros, reverendo diácono, necesitamos aprender y tomar como modelo a María Magdalena? Porque en muchas ocasiones, especialmente en esta sociedad, reverendo diácono, que cada día que pasa el hablar de Dios a veces pareciera casi una imprudencia. Pues mire, nosotros tenemos que hacer como María Magdalena, nunca avergonzarnos de aquel a que le hemos creído, que es a Jesús. Y vemos cómo era tanto su amor que no lo podemos, o sea, toda la tradición secular ha tratado en muchas ocasiones de tratar de vincular a María Magdalena con Jesús en términos de una relación amorosa. Pero lo que pasa es que esos que
presentan esa idea, se les olvida que para nosotros los cristianos, cuando hemos encontrado a ese Jesús en nuestras vidas, se convierte en el gran amado, se convierte en el novio de la iglesia, que sería nuestro propio novio también, que es el que nos dirige, que nos lleva, que nos ilumina. Y entonces, claro está, reverendo diácono, para esta sociedad es bien difícil poder entender esa situación, de que cuando nosotros realmente hablamos de Jesús, lo hablamos a un nivel de amor genuino, de un amor sincero, de un amor puro, un amor que no tiene ningún tipo de búsqueda de ganancia, sino al contrario, un amor en el que nos dejamos amar por el amor mismo, que es Jesús mismo. Sí, y los papas siguen hablando de ella. En el 1988, Héctor, en el documento Miliuris Dignitatum de Juan Pablo II, se refiere a la santa, a Santa María Magdalena, como el ejemplo de la verdadera y auténtica discípula. Esa evangelizadora que no tuvo miedo. Mientras uno estaba escondido, uno estaba huyendo, uno lo habían traicionado, uno lo habían negado, y ella se mantuvo firme allí en la cruz. Se mantuvo firme cuando fui por segunda vez. O sea, no fue una sola vez. Ella fue 2 veces al sepulcro a ver a su amado. Mientras ya los apóstoles quizás estaban pensando si sería cierto o no, ella no tuvo miedo y volvió solita a ver allí. Y allí tuvo ese encuentro con Jesús. O sea, que vemos en María Magdalena ese testigo fiel, ese testigo que no solamente de hablar de él, no, ella decía e iba y hacía. Y eso es lo que el Señor nos pide a nosotros. Ser estos testigos fieles, que no importa que no tengamos miedo a hablar del resucitado. Sí. Un ejemplo que pudiera utilizarse para comparar esta situación de María Magdalena podría ser el mismo apóstol Pablo. Y yo quisiera, si usted me lo permite, reverendo diácono, de la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, versículos del 12 al 14, lo siguiente. Dice: doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio, a pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. ¿No es acaso exactamente eso que experimentó María Magdalena de lo que nos está hablando Pablo? De ese Jesús, de este Dios trino, que aún en nuestros mayores defectos, con nuestras mayores errores, aún así, como diría también Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Cómo Jesús, al estar en ese encuentro con él, nos utiliza para que seamos siervos fieles, servidores fieles, aun cuando tengamos una lista de pecados innumerables, ¿verdad? Que hemos llegado allí con Jesús con una maleta llena de cosas negativas, pero como Él no nos mira por eso, sino nos mira directamente al corazón y nos dice: no, todo ya queda perdonado, ahora eres criatura nueva. Y María Magdalena vivió esa experiencia cuando Jesús se topó con Jesús. Las escrituras no nos dicen claramente dónde fue que se encontraron, reverendo diácono, ¿verdad? Sería muy, porque obviamente como usted previamente ya ha establecido, como por muchos años se estuvo utilizando, ¿verdad? Utilizando o marcando a María Magdalena como la pecadora prostituta. Pues se nos olvida que hay otras Marías también en las escrituras.
no solamente nuestra Madre María, sino María, la hermana de Lázaro, y las otras Marías que también hablaban de que seguían a Jesús, ¿verdad? Entonces, no nos podemos olvidar el nombre de María era un nombre muy común en el pueblo judío, porque así era que se llamaba la hermana de Moisés. Así que desde ese tiempo ¿verdad? Se utiliza el nombre de María como algo bien común, como aquí hace unos años atrás se usaba mucho Juan, José, Carlos. Esos eran los nombres más, Luis, eran los nombres más, ¿verdad? Que más se utilizaban antes. Y ya, pues usted ve que ya casi ni se utilizan, ¿verdad? Son bien pocos los que se llaman ya de esa manera. Y entonces, ¿por qué traigo todo esto? Porque mire, indistintamente de cuál había sido el pecado de María Magdalena o cuáles han sido sus pecados o los que fueron sus pecados previos a encontrarse con Jesús, lo que importa, lo que a Jesús le importa, lo que a Dios le importa, lo que al Espíritu Santo le importa, es qué yo voy a hacer a partir de ese encuentro con Jesús. ¿Qué yo voy a hacer a partir de esa experiencia sobrenatural que me ha tocado vivir con Jesús? ¿Verdad? Porque muy bien, María Magdalena se pudo haber quedado igual que los discípulos, escondido con miedo. Sin embargo, para ella era tan importante llegar allí y completar lo que había dejado de tener que hacer, ¿verdad? Que fue terminar de embalsamarlo porque no daba tiempo. Tuvieron que hacerlo a prisa, dice las Escrituras. Así que vemos cómo ella no tuvo miedo, reverendo diácono. Inclusive ella se fue de madrugada, nos dicen las Escrituras. O sea que aún todavía no había estado clarito cuando ella salió a ese encuentro con ese amado, que aún cuando ella lo había visto en la cruz y cuando aún había ella ayudado a embalsamar su cuerpo, iba a cumplir una misión. Mire qué hermoso eso. Ella iba a cumplir su misión. ¿Y cuántos de nosotros a veces nos cuesta trabajo, nos da miedo, reverendo diácono, nos da vergüenza hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Es interesante, como tú decías ahorita, que en el tiempo de Jesús, la mujer pues no la tenían casi en nada. Como Jesús ha utilizado la mujer, utilizó a una mujer para venir al mundo y utilizó a María Magdalena, aquello que muchos dirían o dijeron o creen o siguen creyendo que fue tremenda pecadora, para que tuviera ese encuentro, ese primer encuentro con el resucitado. O sea, que no, la importancia es la mujer en la iglesia. Aunque no son sacerdotes ni diáconos, pero han tenido un rol bien importante para Jesús. Y no se nos puede olvidar ese detalle. Y como dato curioso, cambiando así un poco el tema, Héctor, en el 2016, la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Cracovia, Polonia, llevaron la reliquia de Santa María Magdalena. Estas reliquias de la santa fueron expuestas en la iglesia de los padres franciscanos reformados. Eso fue del 26 al 31 de julio. Entonces, estas reliquias de la santa se conservan en la Basílica San Maximiliano San Bulmé, la región de Provence, a unos 200 kilómetros de París, Francia. Y según cuenta la tradición, al Jesús resucitar, ella se dirigió a esa área de Francia. Fue en barco, según dice la tradición, y predicó allí. Tuvo unos 30 años en una caverna. Entonces, allí hay una ermita y allí ella murió. Entonces, allí hicieron en la catedral, donde desde el 2279 están las reliquias de la santa. Y para esta jornada mundial, pues fueron llevados allí esas reliquias de Santa María Magdalena. Vemos cómo ese encuentro con Jesús resucitado los llenó, y claro, Pentecostés que estaremos viviendo en unos cuantos días, que también pues ese Espíritu de Dios les impulsó a ir a lugares que ellos nunca imaginaron
como nos pasa a muchos de los que le hemos creído también al Señor, que el Señor nos ha puesto en lugares que nunca nos imaginábamos que íbamos a estar. Si fuéramos a utilizar algunos ejemplos, pues ir a los hospitales, ¿verdad? Nunca eso a lo mejor se nos pasó por la mente hacerlo. Ir a la cárcel, nunca se nos habría a lo mejor ocurrido tenerlo como en una lista de cosas para hacer. Inclusive hacer este programa, nunca se nos hubiera ocurrido tener que hacerlo. Sin embargo, pues vemos cómo el Espíritu de Dios nos impulsa a dar ese servicio a aquellos hermanos más necesitados, porque de eso es que se trata la vida de la fe. Y el resucitado, como nos diría San Pablo, que vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Nosotros de quien hablamos es de alguien que está vivo, que alguien que nos acompaña diariamente, alguien que nos ha dicho que estará con nosotros no importa las circunstancias, que nos dice que a lo mejor nuestros familiares se avergonzarán de nosotros, pero que Él nunca se avergonzará de nosotros. Y yo creo, reverendo diácono, que tendríamos que nosotros examinar de manera honesta si nosotros seríamos capaces de hacer todo aquello que hizo María Magdalena y aquellos apóstoles. Si tendríamos nosotros la capacidad de nosotros dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios para realizar lo que Dios quiere en nuestras vidas. Porque no solamente es a nivel, ¿verdad?, de proclamar las escrituras, sino cómo yo vivo diariamente mi vida, cómo yo voy atesorando ese Dios en mi corazón y en mis acciones, cómo yo voy siendo instrumento para que otros puedan vivir la experiencia del resucitado en donde yo esté, allí donde yo me camine y vaya. Por eso, reverendo diácono, es que la Pascua no puede quedar meramente en un acontecimiento de carácter histórico o cíclico en nuestro caso, ¿verdad? Que vivimos Cuaresma, semanas, tríodo pascual, Pascua, Pentecostés, como si fuera, ¿verdad? Siempre lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que ir moviéndonos a esta otra realidad de fe, en donde el resucitado nos llama por nuestro nombre, así como llamó a María Magdalena, y nos llama también por nuestro nombre para que nosotros podamos seguir llevando esa palabra de salvación para otros que a lo mejor nunca la han escuchado. Siempre me viene a la mente, reverendo diácono, una frase que nos dijo uno de los muchachos cuando íbamos a la cárcel, que nos decía: si me hubieran hablado de Dios de la manera en que ustedes nos hablan, a lo mejor yo no estuviese aquí. Y cuántos de nosotros pudiéramos ser realmente ese instrumento para que otros puedan rehacer sus vidas en Cristo. Sí, es algo bien bonito, bien maravilloso uno poder hablar de este tema, de esta santa de María Magdalena, porque uno ve la grandeza de la mujer, la grandeza de esa mujer, de esa primera iglesia, que mucha gente pues pensaba que acompañaban a Jesús para a fregarle, cocinarle, pero mira, ellos eran también apóstoles, discípulas, y yo asumo que también iban y hablaban de Jesús y predicaban de Jesús a que no los conocían. O sea que la mujer tuvo un rol bien importante, porque muchas de estas mujeres eran mujeres acomodadas, mujeres de dinero. Tenemos el ejemplo de la hermana de Lázaro. Y donde vivía María Magdalena, vivía de un pueblo que se llama Magdala, y un pueblo costero de mucho negocio, un sitio rico. O sea que no podemos decir que ella nos fuera una mujer acomodada de dinero, que con su bien ayudaba a Jesús a llevar la palabra, no solamente a estar con él y ayudarle a fregar, a barrerla. No, estaba con ellos, con los apóstoles ahí en esos momentos, y vio los milagros. Ellas vieron los milagros de Jesús, y fue tanto lo que impactó a esa mujer que estuvo hasta el final. O sea, aquello fue un amor de verdad, un amor hasta el último extremo,
No importó qué, no importa que me lleven a arrestar, que me crean que soy una más de ellos. Pero yo estoy aquí con el maestro. Nos toca a nosotros preguntarnos si nuestra relación de Dios es así. Porque debería de ser así, Héctor. Y siempre ahora cuando usted hace planteamiento, me recuerdo de Santa María Teresa de Calcuta, que ella decía que había que amar hasta el extremo. Y ese amor no es un amor de masoquismo, eso no es un amor, ¿verdad?, para sufrir, sino que es un amor en donde tenemos que amar de la misma manera en que Dios nos ha amado, de la misma manera en que hemos sido perdonados, perdonar a los demás, de la misma manera en que el Señor nos acepta tal cual somos, pues tratar de aceptar a los demás tal cual son. A veces se nos hace difícil, claro está, porque somos seres humanos, ¿verdad?, con muchas prejuicios y muchas situaciones de vida, pero el Señor nos llama a ese amor, aunque nos duela, y ese amor que nos duela es que decidamos amar a Dios por la intensidad que Él nos amó. Había un santo, no sé si se acuerda, de San Felipe Neri, que decía que en sus oraciones él hablaba y le pedía a Dios que él quería amar como él amaba. Y dicen que cuando falleció, pues le encontraron que tenía una costilla sacada de lugar porque su corazón había crecido más de lo común. Wow, entonces pues vemos cómo el Señor nos llama a eso, a amar hasta el extremo, amar hasta que nos duela, amar hasta que no nos quede mayor fuerza. Y claro está, reverendo diácono, cuántos hermanos sacerdotes y diáconos se queman hasta el final, ¿verdad?, por el evangelio, se consumen por llevar esa palabra del Señor. Cuántos santos que yo llamo anónimos en nuestras parroquias se consumen completo, dan su vida por el evangelio, han dado todo la milla extra y un poco más por llevar esa palabra y hacerla latente en tantas personas. Nosotros tenemos que empezar a movernos, como le decía ahorita, y cambiar quizás nuestro enfoque, no solamente de quién es María Magdalena, sino quién es Jesús para mí. Para María Magdalena, como dice la Escritura, era su rabí, su maestro. Era aquel a quien ella respetaba, admiraba, quería. Es para nosotros también Jesús nuestro maestro. Es para nosotros también esa guía constante. Eso es una reflexión que deberíamos nosotros llevar durante este tiempo de Pascua. Ya resucitó Jesús, pero ¿qué yo he hecho? ¿Qué está haciendo Él en mí? ¿Me dejo yo tocar por Jesús? Papa Francisco, al poco tiempo de salir de su cátedra de San Pedro, el 2 de abril del 2013, recordó a María Magdalena en la homilía de la misa matutina allí en la capilla de la Casa Santa Marta, alentando a los fieles, mira qué interesante esto, a pedir la gracia de las lágrimas para poder ser como ella, como capaces de ver a Cristo resucitado. Esa María Magdalena, una figura tan controvertida. De hecho, así lo reconoce en Asiprensa el padre Juan Solano, director del Pontificio Instituto Notre Dame de Jerusalén y centro de Magdala. Y quizás, él dice, quizás se deba porque era mujer, porque vivía en ese pueblo de Magdala. Y la gente decía porque tenía que ser prostituta. Y se ha investigado y se ha hablado, se ha escrito mucho acerca de este pueblo de Magdala, donde vivía Magdalena, este asentamiento. Y un asentamiento, pues ahí se dice, de gente rica, de gente acomodada. Y María Magdalena nos tiene que servir como de ejemplo a todos nosotros, hombres y mujeres de este siglo XXI, que el amor de Jesús tiene que ser hasta el extremo. O sea, no podemos decir que amamos a Jesús si no amamos al hermano. No podemos decir que amamos a Jesús si vemos una necesidad en el hermano enfermo, el hermano sin trabajo, el hermano que necesita que alguien lo oiga. Tan simple como ese. Tenemos tanta prisa que no podemos ni detenernos a oír al hermano. Mire,
Esto, ¿cuántas veces yo tengo la experiencia de que alguien me dice, ya como que creo que me dé un consejo? Y yo me siento, oí la persona, estoy media hora en esa persona. Cuando pronto termina de hablar, dice, gracias, gracias. Y yo no he dicho ni una palabra. No he dicho una palabra y me está dando las gracias. Ya simplemente que quería a alguien que estuviera allí con él, un ratito oyendo sus pesares. Y este mundo tan rápido que queremos caminar y correr, hay que detenerse. Y ya hemos visto cómo la pandemia nos ha detenido, cómo la pandemia ha cambiado nuestra vida. Y ahora nos llamamos más, nos procuramos más. Pues mira, que esto siga así. Vamos a ver con cosas positivas de la pandemia. Eso es muy cierto. Y ahora con esta situación, ¿verdad? De este repunte en los casos de contagios, pues la gente vuelve, ¿verdad? Está un poco asustada nuevamente, pero hay tres cosas que son importantes que debemos de tomar de esta lectura de hoy para eso. Primero, no tenemos por qué tener miedo si le hemos creído al Señor. Segundo, el Señor nos ha dado la sabiduría, el entendimiento para nosotros discernir cuando tenemos que hacer las cosas. Y ahora es un momento de no bajar la guardia, seguir cumpliendo con los protocolos, ir cumpliendo con lo que nos pide ¿verdad? Nos pide el Departamento de Salud que hagamos. Y tercero, no perdamos la fe. El Señor está haciendo. ¿Cuántas cosas ha hecho aún en la pandemia en muchas familias que conocemos? ¿Cuánto ha hecho Jesús en muchas situaciones de personas, aún en la pandemia, reverendo diácono? Es decir, hablamos siempre de las cosas negativas que ha traído la pandemia, pero se nos olvida cuántas cosas extraordinarias Dios ha hecho en la pandemia. ¿Cuántas familias han visto ese poder de Dios en sus vidas, en sus situaciones particulares? Le damos las gracias a Dios que nos mira siempre con pasión y con ternura, que nos ayuda a nosotros a través de esta María Magdalena, esta mujer que lo amó hasta el extremo, nos ayuda también a nosotros a mirar y reconocer y preguntarnos si le amamos a Jesús de esa manera. Si no es así, pues no, un llamado que nos hace Jesús para que reenfoquemos nuestra vida un poco, ¿verdad? Y como usted decía, reverendo diácono, no dejar que las cosas del mundo pues nos separen del amor de Dios. Le damos las gracias siempre a reverendo diácono que está con nosotros en este programa. No antes de que nos dé la bendición, para decir que próximamente estaremos celebrando ya nuestro primer aniversario y esperamos, ¿verdad?, contar con cada uno de los que hasta ahora ha estado viéndonos durante este año, para que continúen con nosotros para el próximo año, tratando de siempre pues, traer lo que es nuevo, que es la palabra de Dios. No somos nosotros, no es cosas que le pongamos y le añadimos al programa, sino lo más importante siempre es la palabra de Dios y pues nos gustaría que este próximo año siga siendo igual, que podamos seguir llevando esa palabra de Dios allí donde sea necesario, reverendo diácono. Y darle las gracias por la sintonía y recordar siempre este personaje de María Magdalena, un personaje muy criticado durante muchos años, pero hemos visto a través de lo que poquito hemos dicho, la realidad, que fue esa testigo fiel, ese ejemplo de resucitado, la que nunca se quitó, la que siempre tuvo fe en el Señor. Que nosotros podamos imitarla. Que cuando llegue el momento de la verdad, de tomar decisiones fuertes, pensemos en María Magdalena, como ella decidió creerle al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición del Padre y del Hijo. Espíritu Santo descienda sobre nosotros, te acompañe para siempre. Amén. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos.